doctor Zapaico. El doctor Rodrigo Zapaico ha sido médico residente de aquí del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha realizado sus estudios en la Universidad Cayetano Heredia y ha realizado la subespecialidad de glaucoma en la Clínica Oftalmológica del Caribe, COFCA, Barranquilla, Colombia. Actualmente es parte de nuestro médico staff de asistentes del hospital. Doctor Rodrigo, lo dejo a cargo de la ponencia y muchas gracias por su participación en nuestro curso. Buenos días, Mariel, gracias por la introducción. Hoy día vamos a tratar este tema que se llama glaucoma de tensión normal. Es un tema bastante controversial y así como el primero que expuse, que es el sospechoso de glaucoma, seguramente va a tener lugar a bastantes preguntas o bastantes dudas, sobre todo para la parte diagnóstica y para la parte del tratamiento. Empezaré mencionando un poco de lo que es la definición clásica de glaucoma, que todos sabemos que es una neuropatía óptica crónica progresiva que resulta en cambios típicos de la cabeza del nervio óptico, con defectos localizados en la capa de fibras nerviosas y también una correspondencia en unos defectos característicos en los campos visuales. Sin embargo, para esta entidad en particular, vamos a ver que el rol de la presión intraocular va a ser diferente y de hecho es sujeto de mucha controversia actualmente. Entonces, para el glaucoma de tensión normal vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener características del glaucoma crónico de ángulo abierto, pero vamos a tener unas diferentes, las cuales son un componente de perfusión vascular mucho más rico, digamos que tiene un rol mucho más importante, todo un síndrome de disregulación vascular que puede ser primario o secundario, alteraciones a nivel de la lámina cribosa y ya en último lugar el papel de la presión intraocular. Entonces, digamos, estos van a ser los componentes de nuestro paciente con glaucoma de tensión normal. Recordemos que siempre van a ser pacientes que tengan ángulos abiertos. Por definición, tiene que ser un ángulo abierto, cambios glaucomatosos en el nervio óptico, que se corresponden con cambios en el campo visual. Estos pacientes deben tener deben tener indicios o evidencias de una disfunción vascular subyacente. El componente de la hipotensión arterial también está presente en este grupo de pacientes, y obviamente el componente de la presión, que es la presión intraocular, que nunca debería estar por encima de los 21 milímetros de mercurio. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología de esta entidad, las prevalencias que se encuentran son variables. La prevalencia que encontró, por ejemplo, el estudio en Baltimore fue de 0.65%, el Beaver Dam Eye Study encontró un 2.1%, pero lo que sí se sabe es que es mucho más frecuente en mujeres, es en pacientes mayores de 60 años, es decir, no esperaríamos un glaucoma de tensión normal en pacientes muy jóvenes. La raza japonesa es la que encabeza la lista de pacientes con alta frecuencia en glaucoma de tensión normal, y se sugiere que el glaucoma de tensión normal puede corresponder hasta el 30% de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Ahora, con esto hacerles un hincapié en este último punto. Según las últimas revisiones, digamos del 2019 y 2020, ya hay estudios que se están haciendo en poblaciones asiáticas y se están dando cuenta que el glaucoma de tensión normal es bastante más frecuente que este 30%. En proporción al glaucoma de ángulo abierto, digamos, los que tienen ángulo abierto, cerca del 50 o 60% de estos pacientes podrían ser pacientes con glaucoma de tensión normal. Y en cuanto a la fisiopatología, este es un tema bastante amplio, extenso y de múltiples aristas. De hecho, el mecanismo exacto para entender esta enfermedad es todavía objeto de debate y de mucha controversia. Se ha hecho estudio de las fuerzas fisiológicas que afectan toda la vasculatura del nervio óptico, sean estas fuerzas agudas o crónicas, y obviamente los cambios oxidativos que ocurren a la vez con los cambios en la perfusión. ¿Qué relación se ha propuesto? La relación de la hipertensión o hipotensión sistémica arterial con la presión de refusión vascular ocular a nivel ojo, con la regulación del tono vascular ocular, mediado a través de endotelinas. Y vamos a ver que la endotelina 1 tiene un papel muy importante en este síndrome.
Las alteraciones vasculares asociadas para el glaucoma de tensión normal, pues podemos tener una oclusión bilateral de la arteria carótida interna, con una reversa en su flujo normal. También podemos tener estenosis de las arterias locales de la cabeza en el nervio óptico, aumento de la resistencia vascular de la arteria oftálmica, y por el otro lado, todo lo que, digamos, contribuye a una presión de perfusión baja. Fenómenos vasculares como el paciente migrañoso, pacientes con fenómenos de Raynaud o apnea del sueño. Otras entidades que tienen que ver con el aumento de la viscosidad plasmática, hipercoagulopatías, o hipotensión sistémica con tratamiento tópico nocturno. Este punto es muy importante, ¿no? El paciente que es hipertenso arterial, al que se le medica demasiado y se consigue una baja muy marcada de la presión, al punto de que la presión arterial nocturna está muy por debajo del nivel, pues, promedio. Esta baja de presión nocturna, presión arterial nocturna, podría contribuir al mayor deterioro del nervio óptico. Y bueno, también se ha visto que estos pacientes podrían tener también elevación de la proteína C reactiva. Ahora, no solamente todo es vascular, vamos a ver que estos pacientes particularmente son pacientes que tienen una mayor sensibilidad a la presión intraocular, a pequeños cambios en la presión intraocular. De nuevo, vengo y repito, la disregulación vascular, el déficit de perfusión en la cabeza del nervio óptico es un factor preponderante. Se propone también un mecanismo en cual la gradiente de presión translaminar estaría alterado. Otros proponen más bien alteraciones en el sistema nervioso central que tienen que ver con la circulación alterada del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente esto sigue siendo para mí el futuro, el estudio de la genética. Habían genes específicos correlacionados con el desarrollo de glaucoma de tensión normal. Y hablando de genes, acá pues traigo lo último que he podido encontrar en reviews sobre glaucoma de tensión normal y epidemiología y genética, que vemos que tanto para el glaucoma de tensión normal como para el glaucoma de ángulo abierto hay una diversidad de involucrados. Cabe resaltar los dos primeros, que son los más conocidos, la miocilina y la optineurina, que están presentes para ambos tipos de enfermedades, pero vemos que hay unos un poquito más específicos, el estoy remarcado abajo, el Like 4, el Optic Atrophy 1, para glaucoma de tensión normal, y hay algunos más que se vienen describiendo. O sea, la lista es inmensa, he traído solamente esta pequeña parte de la lista para mostrarles que es muy multifactorial, ¿no? No solamente es una cuestión vascular o probablemente del sistema nervioso central, sino que también podría haber un componente genético asociado. Este cuadro lo traigo a colación justo por el review que pude ver de la patogénesis y la genética, como les había mencionado, y este cuadro más o menos resume bien cómo serían todas las múltiples aristas que tiene el paciente con glaucoma de tensión normal. Vemos que todo se centra en los cambios que pueden haber en la cabeza del nervio óptico, y esto debido a múltiples factores. Tenemos arriba el estrés oxidativo, que contribuye tanto al cambio en las células ganglionares y a la remodelación del tejido. El paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño también va a desarrollar estos cambios en la cabeza del nervio óptico. ¿Por qué mecanismo? Pues se propone que este paciente pueda hacer hipoxemia, además de una resistencia vascular aumentada en la cabeza del nervio óptico, en su vasculatura. También se ha visto que estos pacientes hacen mucha fluctuación de presión y sería la fluctuación tan alta, esa variabilidad tan alta en la presión que produce un estrés mecánico, y esto nuevamente conlleva la lesión del nervio óptico. Y bueno, hacia la izquierda vemos todo el componente vascular, ¿no? Una presión arterial sistémica baja, asociada a una presión venosa retinal aumentada. Esto conlleva a una baja en la presión de perfusión oftálmica, lo cual lleva a una baja de la presión del flujo arterial. Y esto de nuevo a los cambios en las células ganglionares y el daño en la cabeza del nervio óptico, ¿no? Entonces, el componente vascular, el componente oxidativo, el componente de estrés mecánico,
todos ellos están muy involucrados en el paciente con glaucoma de tensión normal. No es algo que sea solamente originado por una sola entidad. Y esto lo traigo a colación justo porque les mencionaba que es un tema de controversia, de bastante controversia, y hay incluso grupos de oftalmólogos que realmente discuten si es que glaucoma de tensión normal es realmente glaucoma, o si se trata de una neuropatía óptica glaucomatosa o una neuropatía óptica diferente. Preguntaron en la primera exposición si el síndrome de Flammer tendría que ver o tendría algún rol con el paciente que solamente es sospechoso de glaucoma. Y en realidad no es tanto así. El síndrome de Flammer está más relacionado con el paciente que es más bien sospechoso de glaucoma de tensión normal. ¿Sí? Así que sabemos que el síndrome de Flammer es una insuficiencia vascular primaria, ¿no? Y así como esta insuficiencia vascular, pues existen otro tipo de trastornos vasculares, como el paciente migrañoso, la hipotensión sistémica, o vasorregulaciones anormales. Además de todo este componente vascular que he describido, también se está estudiando los pacientes con enfermedad de Alzheimer y los pacientes con hipotensión intracraneal. Y este vendría a ser pues todo los componentes o enfermedades que están asociadas, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. Importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son nuestros principales diagnósticos diferenciales a detectar? Que estemos frente a un paciente al cual nosotros no le estamos detectando una verdadera presión intraocular elevada. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que sea un paciente que tenga una presión intraocular elevada, intermitente, y que en horarios de consulta, cuando viene al consultorio, le estamos registrando una presión dentro normal. De pronto se va del consultorio, pasa las horas de la tarde, y ahí es donde realmente ocurre el verdadero pico de presión. Y bueno, en rojo he marcado algo que también podría jugarnos en contra, ¿no? Que es el error al momento de hacer la tonometría. Siempre, y lo dije en la primera charla, tener mucho cuidado al hacer la tonometría, utilizar siempre la luz azul de cobalto y la suficiente cantidad de fluoresceína para hacer la tonometría. También no olvidar no hacer presión con los dedos, es que vamos a abrir los párpados con los dedos, porque eso también puede falsear la verdadera toma de presión. Y bueno, como vemos en la lista, algunas otras enfermedades que no son glaucomatosas, como las congénitas, como el coloboma o los pits de nervio óptico, o neuropatías ópticas que obedecen a lesiones compresivas, o neuropatías ópticas que obedecen a shock, ¿no? Entre las que están ahí listadas. Esta parte es más bonita, porque ya vamos a abordar un poco de lo que es las características clínicas propias de este paciente. Entonces, lo primero es destacar la oftalmoscopía. Este anillo neuroretinal es más delgado a predominio del sector inferior o inferotemporal. Los defectos en las capas de fibras nerviosas además van a ser más focalizados y además van a ser más densos. Y el patrón de progresión no estaría relacionado a un grosor del anillo. Es decir, podemos tener un paciente con un deterioro de la enfermedad sin que oftalmoscópicamente veamos un anillo neuroretinal necesariamente delgado. Como pueden ver en las fotos, bueno, el signo de Hoyt es clarísimo en la foto de arriba a la derecha, ¿no? Es la ausencia de fibras nerviosas en este trayecto. Y bueno, cuando vemos la retinografía a color, de pronto se podría ver, cuando es muy marcado, yo aconsejo el examen de la capa de fibras nerviosas siempre con el filtro aneritro o bueno, el infrarrojo en el OCT. Recuerdan que en la primera charla habíamos hablado de las hemorragias del disco óptico que eran infrecuentes en los pacientes que son normales. En los pacientes con glaucoma podrían variar del 2.2 al 4.1%. Pues sucede que para el glaucoma de tensión normal es bastante frecuente. Se registra del 25 hasta el 30% de los pacientes podrían tener una hemorragia del disco óptico. Ya sabemos que esas hemorragias pues, van a aparecer y se pueden resolver de 2 a 35 semanas, con 10 semanas en promedio, y siempre que la vean, documentar bien su localización y ver si se corresponde a una alteración de la capa de fibras nerviosas
y ver si corresponde a un defecto en el campo visual, pues, recíproco, ¿no? En cuanto al campo visual ya de por sí, los escotomas, los defectos en la división media van a ser más profundos y también más localizados. Estos defectos van a estar más próximos al área de fijación, al área central, y bueno, también se puede ver que inicia con un escotoma paracentral, más que un escotoma central propiamente dicho. Por este motivo, un buen examen de perimetría, además del 24-2 asociado, debería ser el 10-2, para explorar justamente el área central macular. Y esto, digamos, es lo último de lo que se está hablando bastante, y lo traje a colación por la última revisión que estuve haciendo. Son los cambios parafoveales y en la cabeza del nervio óptico medidos por angio-OCT. Este fue un estudio que se hizo en el 2019 con 56 ojos, 14 ojos de pacientes sanos, 14 ojos de pacientes sospechosos de glaucoma, 16 con diagnóstico de glaucoma de tensión normal y 12 con glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué fue lo que se hizo en este estudio? Pues se comparó a cada uno de los grupos y valorar cómo era la densidad vascular, tanto a nivel parafoveal, como ven en la parte superior, como en la parte peripapilar. En resumen, digamos, este es un buen estudio. Si bien es cierto, tiene un número pequeño de sujetos estudiados. Las conclusiones fueron que tanto los pacientes con glaucoma de tensión normal como los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto sí poseen una menor densidad vascular, tanto en la parafoveal como en la cabeza del nervio óptico. Cabe señalar que de glaucoma de tensión normal y glaucoma primario de ángulo abierto, por mucho el paciente de glaucoma primario de ángulo abierto tenía más trastornos vasculares que el glaucoma de tensión normal. Si bien este estudio es un estudio bueno, que digamos, es un primer estudio para continuar el avance de la angiotomografía, la principal limitación de este estudio fue que solo pudieron hacer scans de 3 por 3 milímetros. Se sugiere, por lo tanto, unos scans un poquito más amplios para darle más poder asociativo al estudio. ¿Qué dicen los estudios o los estudios, digamos, concernientes al glaucoma de tensión normal? Pues el Low Pressure Glaucoma Treatment Study estudió pacientes con diagnóstico de glaucoma de tensión normal, un estudio clínico prospectivo y longitudinal. Nuevamente, vuelvo y repito, se encontró que esta entidad era más frecuente en mujeres, había una pérdida del campo visual casi unilateral casi en el 30% de los pacientes, y se documentaron aquí las hemorragias del disco. También se vio que el espesor corneal estaba dentro de límites normales, había una simetría de la presión que no estaba relacionada con el campo visual, y que no existiría una relación directa entre la presión y el daño glaucomatoso en estos ojos. Es imposible hablar de glaucoma de tensión normal sin mencionar el estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal. Este fue un ensayo multicéntrico, prospectivo, y lo bueno de esto es que fue randomizado, y que comparó tratar o no tratar a estos pacientes con el objetivo de detectar si es que existió o no existió progresión de la enfermedad. Gracias a este estudio se descubrió que la presión intraocular juega un papel importante en la progresión del glaucoma de tensión normal en algunos pacientes. A pesar de que la tienen baja, pues reducir esa presión baja tendría un significado clínico para estos pacientes en específico. ¿Qué se vio? Que no hubo progresión de la enfermedad en 80% de los pacientes que se trataron con hipotensor ocular y 40% de los que no fueron tratados. Hubo una diferencia, pues, así de significativa. Y además de esto sacamos una lección, que cuando la presión intraocular se puede disminuir cuando menos un 30%, existe el menor riesgo de la incidencia en la progresión del daño en el campo visual. Entonces, para esto vamos al tratamiento. El tratamiento es también de muchas variables, tiene muchas aristas para tratarse este paciente con glaucoma de tensión normal. Veamos que no solamente tiene que ver el tratamiento tópico, sino un tratamiento sistémico, ver los demás componentes, la presión arterial, ver los componentes de vasorregulación, ver los componentes del propio sistema nervioso central, de pronto ayudando con neuroprotección, y ya en la propiamente dicha, la parte oftálmica, con los hipotensores oculares,
podríamos recurrir al SLT o ya más adelante cirugía. De esto voy a hablar un poquito más en detalle. La terapia médica la estoy iniciando esta vez con brimonidina en lugar de latanoprost, que usualmente es nuestra droga de primera elección. ¿Y por qué brimonidina? O sea, de latanoprost y brimonidina se habla bastante para glaucoma de tensión normal. Específicamente con brimonidina se ve que hay un 20 a 27% de reducción de la presión intraocular. Brimonidina sabemos que inhibe la producción del humor acuoso y también aumenta el flujo biocleral, pero brimonidina cada vez se ve que tiene unas propiedades neuroprotectoras más evidentes. Todavía esto es objeto de debate también, pero en modelos murinos se ve que cuando se les induce glaucoma a estos ratoncitos, el uso de brimonidina tendría que ver con la prevención de la acumulación del glutamato. Y de esa manera vendría la parte de neuroprotección. Ahora, los análogos de prostaglandina siempre son una buena herramienta. La ranoprost documenta hasta 30-35% de reducción de la presión, contando además que tiene un buen efecto nocturno, no posee un efecto vasoconstrictor importante, que sería pues en detrimento de ya un componente vascular disregulado en estos pacientes. No tiene un efecto en la velocidad del flujo sanguíneo en los vasos retrovalvulares. Y bueno, estaría en la interrogante si es que aumenta la presión de perfusión. En cuanto a los beta bloqueadores, sí, la recomendación específica es evitarlos. No utilizar, digamos, un timolol de primera línea, puesto que tienen efectos vasoactivos importantes, ¿sí? Pueden disminuir incluso la presión arterial, además que tienen poco efecto nocturno, y los estudios con betaxolol, pues, son los más numerosos, con todas las propiedades que puede tener. También se ha visto que tiene un poco de actividad de neuroprotección, podría tener un mayor efecto en la preservación del campo visual, pero se discute mucho sobre la hipotensión nocturna que podría generar. Y bueno, esta parte de cirugía, que es la parte que, digamos, a muchos nos interesa. ¿Deberíamos operar a un paciente con glaucoma de tensión normal si es que la presión intraocular está normal? ¿Cuánto más debemos de bajarla para llegar a un nivel terapéutico? Si nosotros estamos con la idea de operar a un paciente, es obviamente porque estamos demostrando que este paciente está empeorando en el tiempo, que sus campos visuales están empeorando en el tiempo. ¿A cuánto debemos disminuir la presión intraocular entonces? Lo que se propone es a un dígito. Y aquí está todo el arte de la cirugía, que es llevar la presión a un dígito, es nuestra meta, pero nuestro posible riesgo es producir hipotensión ocular. ¿Qué herramientas quirúrgicas tenemos? En primer lugar, y la menos invasiva, obviamente es el SLT. La tasa promedio de reducción del SLT en promedio es de 14.7%. SLT además puede reducir el número de gotas que necesitemos para bajar la presión hasta un 26.7%. Y el SLT puede ser más exitoso mientras nuestra presión intraocular base sea más alta. Puede ser más exitoso también mientras veamos una mejor respuesta al tratamiento durante la primera semana después de que lo colocamos. Si es que el tratamiento con SLT no es suficiente, digamos, siempre vamos a tener de refuerzo la terapia tópica. Pero si aún así el paciente aumenta el daño en el campo visual, debemos ya utilizar alternativas quirúrgicas pues, más invasivas, si queremos decirlo, como es la trabeculectomía. ¿Qué hay con la trabeculectomía? 90% de los pacientes con glaucoma de tensión normal logran una presión intraocular menos de 10 en un año de seguimiento. La probabilidad de éxito después de los 4 años es bastante buena, es casi 70%, 68%. Sin embargo, vemos que la trabeculectomía para estos pacientes no está libre de complicaciones posoperatorias, siendo la más común la hipotonía, ¿no? 53% de los pacientes tuvieron complicaciones y la más común fue la hipotonía. Entonces, seleccionar muy bien al paciente, explicarle que podrían haber complicaciones posoperatorias, ¿no? Y siempre, de nuevo, vuelvo y digo, lo de la balanza, ¿no? Sopesar si es que este paciente realmente necesita o es candidato para una cirugía. No olvidarnos de la terapia sistémica, los neuroprotectores, digamos, como la memantina, que actualmente es controversial ya. Si bien es cierto, los primeros resultados con memantina daban resultados favorables,
Ahora se dice lo contrario, que realmente es como placebo, que no hace mayor cosa, tiene resultados mixtos. Terapia con bloqueadores de canales del calcio, como nifedipino, que pueden aumentar la perfusión capilar en la cabeza del nervio óptico. También se ha probado. Esto bloquea los canales de calcio que median la apoptosis, lo cual podría prevenir mayor muerte celular. Viene todavía siendo tratado. Y este de aquí me gustó mucho revisar la última parte que se tiene con otras terapias alternativas. Por ejemplo, el uso de ginkgo biloba está bastante en boga, bastante en experimentación. Este artículo fue tomado en el 2020, donde, digamos, hacen una prueba, unos ensayos para ver resultados con ginkgo biloba. Este ensayo, si bien es cierto, viene siendo llevado a cabo, ya tiene detractores que dicen que en realidad no hace nada, que en realidad debe usarse con mucho cuidado y precaución por otros efectos que puede tener, sobre todo vasoactivos cerebrales. Y la parte de antioxidantes. Recordemos que el estrés oxidativo es un factor importante en la patogénesis del glaucoma de tensión normal. Y este trabajo fue realizado también en modelos murinos, en ratones, donde se dieron diversas drogas que pueden suprimir el estrés oxidativo para el tratamiento del glaucoma de tensión normal. Entonces, digamos, esto viene a ser lo último, ¿no? De lo asociado a la terapia sistémica. Y bueno, entonces eso sería todo. No sé si tienen dudas o preguntas. Doctor Zapaico, muchas gracias. No sé si el doctor Barriga tendrá un comentario. Hola, Rodrigo. Agradecerte, por favor, por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La novedad, bueno, las novedades con glaucoma tensión normal están siendo justamente estos artículos que están saliendo con nuevas terapias, ¿no? Que todavía no dejan muy claro cuál es la intención, cuál es el objetivo. Yo pensando, por ejemplo, en ginkgo biloba, de hecho que el objetivo terapéutico de esa terapia es mejorar la circulación probablemente al nervio óptico, ¿no es cierto? Pero creo que esto no se aleja, o sea, no, mejor dicho, no se separa del hecho de que tenemos que bajarle la presión la presión intraocular al paciente simultáneamente. ¿Es así o pretenden que solamente con ginkgo biloba, por ejemplo, se pueda resolver el problema? ¿Cómo lo has leído tú el artículo? ¿Cómo lo ves? Tal cual lo planteado, es la parte fundamental es reducir la presión. Ya se vio que reduciendo un 30% de la presión intraocular basal, ese paciente no va a empeorar campo visual. Claro. Al mismo tiempo que mantenemos la terapia hipotensora, debemos corregir las demás aristas, digamos, por ejemplo, la parte de la perfusión vascular, la parte del estrés oxidativo, como vemos en el diagrama, ¿no? Este paciente es complejo justamente porque tiene varias aristas de tratamiento, no solamente la oftalmológica. Así es. Yo en algún momento entendí el glaucoma tensión normal como un umbral diferente en el cual debemos atacar la presión, porque todo lo demás se presenta tal y como si fuera un paciente de glaucoma como lo conocemos, ¿no? A este paciente le ocurre todo lo que le ocurre al paciente con glaucoma, digamos, glaucoma crónico simple, sino que su umbral de presión ha bajado, probablemente condicionado por alguna de los factores que tú mencionas en esa diapositiva. Por lo tanto, frente a un paciente que está perdiendo campo visual, que está alterándosele la cabeza, el nervio óptico, a pesar de que la presión no esté bien, si la presión puede evitar que empeore, pues hay que bajársela, y esa era la idea. Ya después han aparecido todas estas posibilidades o todos estos factores que tienen que ver con la fisiopatología del problema, pero te repito, mi visión es que simplemente tenemos que seguir manejando o tratando la presión intraocular, solamente que ahora con umbrales más bajos, ¿no? Sí, le mencionaba que si el paciente continúa con deterioro, lo que se propone es un dígito de PIO. Claro.
Y ahí está el manejo, pues, delicado, ¿no? Hasta cuánto un dígito es protector y hasta cuánto un dígito se vuelve ya hacia el otro lado, hacia la hipotensión, con todos los problemas que genera, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si hay preguntas, Mariel, pero me ha parecido excelente la charla. Doctor, sí, tenemos una pregunta. A ver. ¿Cuándo pensar en tratamiento quirúrgico en glaucoma de tensión normal? Claro, había mencionado que nuestra primera línea de tratamiento es el tratamiento tópico. A este paciente con tratamiento tópico debe ser evaluado, monitorizado cada cierto tiempo, a 3, 6 meses, haciéndole campos visuales. Si se demuestra que hay una progresión clara, significa que nuestro tratamiento tópico no está funcionando o no está protegiendo del daño. Es ahí donde decimos cirugía, porque la cirugía es lo que va a disminuir esa presión lo suficiente. Sí, como mencionaba, rango de un dígito. De acuerdo. Sí, doctor, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿en su experiencia recomienda iniciar tratamiento tópico con brimonidina por su efecto neuroprotector? Otra consulta es, a pesar de que la tanopros tiene porcentajes de reducción más cercanos al 30% de la meta. Ya, a pesar de que del tanopros. Vea, eso también sigue siendo controversial. Podría utilizarse, en lo personal, glaucoma de tensión normal es un diagnóstico bien infrecuente. He tenido pocos pacientes con ese diagnóstico, pero ellos por la adherencia y también pienso yo que por este efecto nocturno, donde el latanopros puede protegerlo más, van mejor. La brimonidina, yo podría dejarla como para un segundo tiempo, ¿no? Después del latanopros, después de un análogo. Pero los resultados con brimonidina y los estudios que van demostrando, van consolidando su efecto neuroprotector, no son para ignorar. Entonces, brimonidina sí se convierte en una posible primera arma para estos pacientes. Claro que sí.